Marcos capítulo 14, y note por favor conmigo el versículo 32. Voy a leer hasta el 42. Sígame con su vista, yo le voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios así: Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Ahora note por favor en Mateo capítulo 26, el pasaje paralelo a esta escritura, Mateo capítulo 26 y el versículo 36 al 46, capítulo 26, versículo 36 al 46. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. También, por favor, note en Lucas capítulo 22 y el versículo 39. Lucas capítulo 22 y el versículo 39. Voy a leer hasta el versículo 46. Dice así: Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Oremos al Señor. Padre celestial, oramos que
Tu Santo Espíritu obre, Señor, en nuestras vidas en esta noche. Nos ponemos en tus manos, bendice tu palabra, unge mis labios, Señor. Abre, Señor, el entendimiento y los oídos, los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Y los que van también a escuchar o en este momento están escuchando a través de el internet, yo también te ruego por ellos, haz la obra en cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, parece un poco raro que haya citado los 3 pasajes paralelos sobre este evento de la oración de Jesús en Getsemaní. Quiero destacar, queridos hermanos, que en Marcos, ni en Mateo ni en Marcos, se menciona que vino un ángel a fortalecerle, tampoco se menciona que él sudaba como grandes gotas de sangre. No se menciona la agonía de Jesús. Sí oraba, sí menciona la oración que decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En Mateo, hermanos, en Marcos menciona incluso Abba Padre. Y bueno, sabemos qué significa esta expresión, Abba Padre, una expresión como de un niño yendo a su padre, ¿verdad? Con ternura, y se menciona ahí, pero no se menciona lo de la fortaleza, no se menciona lo del ángel, y no se menciona tampoco sobre las grandes gotas de sangre que emanaban del rostro del Señor. Pero algo tienen en común. La palabra de Dios dice en los 3 pasajes, Jesús les dijo: velad y orad que no entréis en tentación. Velad y orad que no entréis en tentación. La verdad, queridos hermanos, es de que estamos propensos siempre a caer en tentación. Estamos propensos a caer en tentación. El Señor Jesucristo dijo cuando enseñó a sus discípulos a orar: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. La verdad, queridos hermanos, es que, bueno, lo estoy mencionando, aunque no es de esto lo que se trata el mensaje de esta tarde, pero la verdad, hermanos, es de que estamos propensos a caer en tentación. La palabra del Señor dice: velad y orad que no entréis en tentación. Y sin duda, hermanos, este pasaje es uno de los es un pasaje muy profundo, en el cual podemos no solamente estudiar por encima, sino a profundidad. Y en esta tarde vamos a ver algunos hermanos, cosas que podemos encontrar en este pasaje. Sin duda hay cosas que humanamente no podemos entender ni tampoco explicar. No podemos entender por qué el Señor Jesucristo sudaba como grandes gotas de sangre. No sabemos si realmente era sangre lo que emanaba de su cuerpo del Señor, pero si vemos que el Señor estaba en agonía, la palabra de Dios lo dice: estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Probablemente aquí empieza, hermanos, el calvario del Señor Jesucristo. Probablemente aquí, aunque sabemos que la consumación de nuestra salvación había sido desde antes de la fundación del mundo, hermanos, pero aquí entonces empieza el Señor Jesucristo a derramar su sangre para con nosotros. La palabra de Dios dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y todo este mensaje, hermanos, del Evangelio se trata del amor de Dios. Se trata de cómo el Señor dejó su trono y se humilló, se humanó y murió también en una cruz
Molido por nuestros pecados, cumplió la voluntad del Padre. La palabra de Dios dice allá en Isaías: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, hasta que haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esta era la voluntad de Dios para poder, hermanos, salvarnos a cada uno de nosotros. Ni el más robusto, solvente, podríamos decirlo así, podría lavar la mancha de nuestros pecados. Solamente la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo pudo librarnos, pudo limpiarnos de nuestros pecados. Me parece interesante los sucesos. Hay demasiadas verdades espirituales aquí, y Dios quiera que sean de bendición para nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos habla acerca de un huerto que estaba en el monte de los olivos. Vea el versículo 39: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. En los otros pasajes paralelos menciona el huerto de Getsemaní, mas no menciona el monte de los olivos. Vea por favor ahí en Mateo 26:36, Mateo 26:36. ¿Por qué un huerto? ¿Por qué un huerto? Mateo 26:36. Mateo 26:36 dice la palabra de Dios: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama, ¿cómo, hermanos? Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. La palabra de Dios nos enseña entonces que estaba situado en el monte de los olivos. Y podemos entender, hermanos, si estudiamos la vida de Jesús, que el monte de los olivos era un lugar favorito del Señor. Vea por favor San Juan capítulo 18 y el verso 1 y 2. San Juan capítulo 18 y el verso 1 y 2. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Era un lugar recurrente del Señor para orar. Dice que Judas sabía que muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Este huerto de Getsemaní, hermanos, situado en la ladera del monte de los olivos, formando parte del mismo monte. Y podemos entender la ladera, la faldita, ¿verdad?, del cerro. Ahí como empezando el cerro y todavía ahí antes de tomar posesión del cerro, si se puede decir así, o de aquel monte, la ladera, la faldita del cerro, formaba parte del mismo monte. Formaba parte del mismo monte de los olivos. La palabra Getsemaní, hermanos, significa prensa de aceite. Prensa de aceite. Y es interesante, hermanos, que Jesús haya escogido este lugar para venir y entrar o estar en agonía. Este huerto, hermanos, pues era el monte de los olivos, y había ahí olivos, ¿verdad? Había ahí, hermanos, en todo ese monte. Puede usted imaginar el monte de los olivos. ¿Por qué se llamaba el monte de los olivos? Porque ahí había olivos, ¿verdad?
No podríamos decir que era el monte de los olivos y había naranjas. Sería entonces el monte de las naranjas, ¿verdad? Pero era el monte de los olivos y ahí en ese monte se cosechaban las aceitunas, los olivos, y eran traídos a este lugar llamado Getsemaní para ser prensados y sacar aceite puro de olivo. Y es interesante que Jesús haya escogido este lugar. Sin duda Jesús sabía la agonía que le esperaba. Jesús quiso venir a la prensa de aceite. Entendiendo esto, hermanos, podemos entonces comprender por qué el Señor Jesucristo estaba en agonía y por qué su sudor era como grandes gotas de sangre. Estaba siendo prensado. No literalmente, pero sí, hermanos, figuradamente estaba siendo prensado, estaba siendo estrujado de tal manera que esa savia o ese aceite podría brotar de los poros del Señor. La Biblia habla de una agonía, la Biblia habla de un ángel que vino a fortalecerle y la Biblia habla de este huerto de Getsemaní en el monte de los olivos. Prensa de aceite. Vino el Señor Jesucristo a la prensa de aceite. Pero vamos un poco más a considerar otros detalles, no solamente la prensa de aceite. Pero, ¿por qué el Señor escogió este lugar, el monte de los olivos, para venir y ser estrujado? Bueno, la rama del olivo, hermanos, significa o es un símbolo de la paz. En ese momento Jesús firmaba el tratado de paz de los hombres con Dios. Vea Isaías 53:5. Isaías 53:5. En ese momento el Señor Jesucristo firmaba el tratado de paz entre Dios y los hombres. Isaías 53:5. Isaías 53 y el verso 5. Ve ahí la palabra de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de qué, hermanos, de nuestra ¿qué? De nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor Jesucristo firmaba nuestra paz, el tratado de paz entre Dios y el hombre. Fue el intermediario que arregló, hermanos, la paz que estaba destruida entre Dios y el hombre. Esa paz que se quebró cuando aquella mujer en el huerto de Edén tomó aquella fruta y lo comió y después dio a su marido. Y ambos fueron expulsados del huerto de Edén. Ahora la Biblia dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora el Señor Jesucristo, en un lugar donde había olivos, donde había ramas de olivo, firmaba el tratado de paz entre Dios y el hombre. Vea Romanos, por favor, capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y el verso 1 dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos que, hermanos, paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Firmaba entonces nuestro Señor Jesucristo con su propia sangre el tratado de paz entre Dios y el hombre.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor Jesucristo firmó entonces el tratado de paz en este lugar, el huerto de Getsemaní. La rama del olivo significa o es un símbolo de la paz. Y habiendo ese símbolo presente, el Señor Jesucristo en agonía firmaba la paz entre Dios y el hombre. Llevó Él el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Era el lugar perfecto este huerto de Getsemaní, pues era un lugar especial para Jesús. Había allí pasado muchas horas orando al Padre, era su deleite. Probablemente, según los historiadores, los eruditos en las Escrituras, Jesús oró en este mismo lugar antes de escoger a sus discípulos. Vea Lucas capítulo 6 y el verso 12. No se nos indica que haya sido el Monte de los Olivos, pero al ser un lugar favorito podemos pensar, y los historiadores han pensado, que en este lugar Jesús pasó la noche orando al Padre antes de escoger a sus discípulos. Lucas capítulo 6 y el versículo 12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Probablemente y muy probablemente este lugar haya sido testigo de la oración del Señor cuando toda la noche pasó orando a Dios para escoger a sus discípulos. Era un lugar recurrente. Judas sabía que Jesús se encontraba o podía encontrarlo en el Monte de los Olivos orando. No sabemos si el Señor Jesucristo haya subido a la cumbre del monte para orar por sus discípulos. Es lo que yo personalmente creo. Usted puede estudiar la Escritura y puede usted creer según su convicción. Yo creo que las veces que el Señor Jesucristo vino a este lugar a orar, Él subió al monte a orar. Probablemente nunca había venido a este lugar de Getsemaní. Era un lugar reservado especial. Era un lugar reservado especial para esta noche, para el tratado de paz que había el Señor de firmar. Es interesante, vea Génesis capítulo 3, por favor. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vea, dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día.
Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que yo te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es interesante, hermanos, que en el huerto de Edén se cometió el primer pecado. Lo que ya leímos. La serpiente vino a Eva con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol. ¿Sabe Dios que del día que de él comieres, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? En este huerto de Edén se cometió entonces la primera falta, el primer pecado. Y en el huerto de Getsemaní, hermanos, el Señor Jesucristo comenzó la consumación de la salvación. Este huerto de Getsemaní era el lugar perfecto para la traición, para entregarle en manos de aquellos hombres que habían comprado a Jesús por 30 piezas de plata. Judas sabía que Jesús se encontraba, o podía ser que se encontrara en este mismo lugar. Era el lugar perfecto para el arresto. Jesús lo sabía, pero Jesús no huyó. No huyó, sino que vino aquel traidor y le entregó, y Jesús no se resistió. También, queridos hermanos, en Mateo capítulo 28 y el versículo 16, encontramos que en este mismo lugar ocurrió la ascensión de Jesús. Mateo capítulo 28 y el versículo 16. Mateo 28, 16. Mateo capítulo 28 y el versículo 16 dice así: pero los 11 discípulos se fueron a la Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo:
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Fue en este lugar donde ocurrió la ascensión al cielo de Jesús. Y vea por favor también en Zacarías 14, Zacarías capítulo 14 y el versículo 4. Zacarías 14 y el versículo 4, y voy a leer hasta el versículo 11. Bueno, todo el capítulo 14, y bueno, del 1 al 4 voy a leer. Dice así: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y a la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Es en este mismo monte de los olivos donde el Señor Jesucristo pondrá sus pies en su segunda venida. La Biblia habla que este monte se partirá en dos, la mitad hacia el norte y la mitad hacia el sur, haciendo un gran valle donde el Señor Jesucristo peleará contra sus enemigos y los destruirá. ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? Prensa de aceite. El lugar donde Jesucristo firmó la paz del hombre con Dios. Su lugar favorito. El lugar donde estuvo en agonía. El lugar donde comenzó la consumación o el evento de la consumación de la salvación. El lugar donde fue ascendido, donde fue tomado al cielo, y el lugar donde el Señor Jesucristo pondrá sus pies en victoria en su segunda venida. He aquí vienen las nubes, dice la Biblia, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán lamentación, llorarán y harán lamentación por él. ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? Pero hermanos, hay cosas que podemos aprender nosotros de este lugar, de este pasaje. El Señor Jesucristo sabía que le esperaba aflicción. Él incluso en su oración decía: si es posible que pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cómo enfrentaremos, queridos hermanos, la agonía? ¿Cómo enfrentaremos la aflicción? ¿A dónde iremos, hermanos, cuando nos encontramos en diversas pruebas? ¿A dónde iremos, hermanos, cuando nos encontramos en profunda aflicción? Cuando nos encontramos en profunda necesidad, ¿a dónde iremos? Vea Santiago capítulo 5 y el versículo 13. Santiago capítulo 5 y el versículo 13. ¿A dónde iremos, hermanos, cuando nos encontramos en aflicción? Santiago capítulo 5 y el versículo 13. El Señor Jesucristo nos dejó ejemplo. Él oró al Padre. Santiago capítulo 5 y el verso 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Oh, queridos hermanos, ¿a dónde iremos cuando estamos en aflicción? ¿A dónde iremos cuando estamos en agonía? Cuando estamos siendo prensados por por aquel extractor de aquel aceite de oliva. ¿A dónde iremos? El Señor Jesucristo vino y oró al Padre. Abba, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿A dónde iremos cuando nos encontramos en aflicción? ¿A dónde iremos cuando nos encontramos en luchas, en el campo hostil de batalla? ¿A dónde iremos cuando estamos en dolor, hermanos? ¿A dónde iremos cuando estamos en perturbación? Cuando tenemos pena en el alma, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos angustia, cuando tenemos nuestros sentidos alterados por alguna situación. ¿A dónde iremos? El Señor Jesucristo dice que Él estaba en agonía. Él estaba sufriendo una lucha incansable. Combatía hasta el cansancio, sentía dolor, estaba perturbado en su mente, tenía pena en el alma, tenía perturbación mental, angustia, ansiedad, y sus sentidos, hermanos, estaban totalmente alterados. ¿A dónde iremos cuando estamos en agonía? ¿A dónde iremos? Velad y orad, que no entréis en tentación. ¿A dónde iremos cuando estamos en tentación? Abba, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Vea Salmos 22. El Salmo 22 es uno de los salmos que conocemos como mesiánicos. Vea el Salmo 22 y el versículo 10. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz
y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerte. Versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Oh, queridos hermanos, ¿a dónde iremos cuando estamos en agonía? ¿A quién clamaremos cuando estamos en perturbación? Vea Marcos 14:36. Marcos 14:36. Marcos 14:36 dice así la palabra del Señor: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Él clamaba a su Padre. Como un niño clama a su Padre, así el Señor Jesucristo decía: Padre, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Él clamaba a su Padre, pero la voluntad del Padre fue sujetarle a padecimiento. Posteriormente fue arrestado y llevado a la cruz. Y podemos seguir leyendo el capítulo 14 y el versículo 43 en adelante. Del 66 al 72 narra cuando Pedro niega a Jesús. En el capítulo 15, del 1 al 5, cuando Jesús está ante Pilato. Del 6 en adelante, cuando Jesús es sentenciado a muerte. Del 21 en adelante, la crucifixión y muerte del Señor. En el mismo capítulo 15 de Marcos y el versículo 42, la sepultura del Señor, y en el capítulo 16, la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy de mañana tuvo victoria. ¿A quién iremos cuando estamos en aflicción? Podemos venir y orar: Abba, Padre, y el Señor nos dará la victoria. El Señor nos dará la victoria. Quiera Dios que seamos animados, hermanos, a orar. Quiera Dios que seamos animados a pasar tiempo en oración cada día. Quiera Dios que no sean necesarias las tribulaciones, las agonías, para que podamos derramar nuestro corazón ante el Señor. La Biblia dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Pero si vivimos, hermanos, en un voluntario, constante quebrantamiento de corazón, el Señor Jesucristo promete que estará con nosotros. Que no desprecia el corazón contrito y humillado. ¿Qué lugar? Getsemaní. A mí en lo personal me gustaría algún día poder estar en ese mismo lugar.
allá en Israel, poder estar ahí. Es un lugar muy emblemático, muy icónico, que nos enseña a quién iremos cuando estamos en agonía. Quiera el Señor librarnos. Quiera el Señor librarnos de la copa. Quiera el Señor fortalecernos para poder enfrentar la agonía. Quiera Dios que seamos animados, hermanos, a orar, a tomar tiempo en oración, a tomar tiempo en oración. El Señor Jesucristo oró, pasaba toda la noche orando. ¿Por qué no hemos de orar nosotros? Creemos que orando 5 minutos diarios podemos obtener victoria. El Señor Jesucristo recriminó a sus discípulos: ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Sin duda nuestro Maestro, nuestro más grande ejemplo de oración, nuestro Señor Jesucristo, fue fortalecido, fue traído a la prensa donde emanó aquella sangre pura, donde comenzaba nuestra restauración, donde comenzaba a cargar el castigo de nuestra paz, donde comenzaba a consumar nuestra salvación. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos cuando estamos en aflicción? Que Dios nos ayude. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, pues te necesitamos. Muchas veces estamos en agonía. Muchas veces, Señor, estamos en aflicción. Señor, tú fuiste prensado en este lugar. Sin duda, Señor, nosotros pasaremos también tarde o temprano por la prensa. Fortalézcanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Danos victoria en las aflicciones, en las agonías, en las necesidades. Ayúdanos, Señor. Tú eres nuestro Dios. A ti damos la honra y la gloria. A ti te alabamos. A ti glorificamos tu bendito nombre. Suplicamos tu ayuda. Fortalézcanos, Señor. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén.